Bueno, los vuelvo a saludar a todos. Vamos a continuar. Tuve algunas dificultades con el programa que estaba utilizando, así que les voy a pedir que abran el PowerPoint y que me puedan seguir con las diapositivas. Bien, hablamos en el último video acerca de las neoplasias malignas, que son aquellas que habitualmente relacionamos con el término cáncer o tumor. Quiero hablar un poquito más acerca de las características de estas neoplasias malignas para que se logre comprender un poco más esta capacidad que tienen sí de transformarse y proliferar de forma indiferenciada y sin ningún tipo de propósito fisiológico. Recuerden que son células que presentan una rápida división celular por pérdida de la tasa de mitosis. Pueden producir y secretar enzimas y otras sustancias químicas similares a las de la célula progenitora, es decir, similares al órgano, tejido o sistema en el cual se sitúan y se desarrollan como tumor primario. Pero estas células secretan estas sustancias químicas que pueden ser, por ejemplo, hormonas u otros tipos de sustancias, ¿sí? Proteínas, en cantidades excesivas. Lo van a entender un poquito mejor cuando veamos síndrome paraneoplásico. Se caracterizan porque pueden invadir y afectar la fisiología rápidamente de otros órganos y tejidos cercanos. Pierden la capacidad de apoptosis. Cuando hablamos de apoptosis, hablamos de la muerte celular programada, ¿sí? Que se encuentra determinada genéticamente. Estas neoplasias malignas son irreversibles. Existen muy pocos casos en la historia donde una neoplasia maligna haya revertido su severidad o malignidad, ¿sí? Es muy raro que una neoplasia maligna de alguna u otra manera se transforme en benigna, ¿sí? O no genere algún tipo de intercurrencia o complicación. Presentan una forma celular diferente porque el núcleo y el citoplasma son distintos, ¿sí? Recuerden lo que dijimos también cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de un aumento en el número y en la densidad celular. Requieren nutrientes y oxígeno para poder desarrollarse, por eso ahora en un ratito vamos a hablar acerca del síndrome de anorexia-caquexia, pero se desarrollan y proliferan rápidamente porque no requieren síntesis proteica, bien, para su desarrollo. Y por último presentan una gran capacidad de movilidad, por lo tanto tienen la capacidad de desprenderse de un tejido primario y producir metástasis en tejidos cercanos a través de la movilización o transporte mediante la sangre o la linfa. Bien, entonces tienen la capacidad de invadir otros órganos, tejidos y sistemas. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de esta capacidad de movilización que normalmente se conoce con el término metástasis. Seguramente muchos de ustedes saben a qué hacemos referencia o tienen alguna idea, pero me gustaría profundizar un poquito más en este término. Cuando hablamos de metástasis, hablamos del desprendimiento de células tumorales desde el tumor primario y la invasión de otros tejidos mediante diversos mecanismos. Estos pueden viajar a través de la linfa, ¿sí? De los vasos linfáticos o a través de los vasos sanguíneos. Estas células tumorales desarrollan metástasis en el huésped debido a que tienen la capacidad de eludir la respuesta inmunitaria. Únicamente una de cada 1000 células lo consigue. ¿Qué significa que eluden la respuesta inmunitaria? Que principalmente tienen la capacidad de alguna forma camuflarse frente a la respuesta inmunitaria celular, que son los leucocitos, en primer lugar los linfocitos T o natural killer. Entonces tienen la capacidad de eludir esta respuesta inmunitaria y cuando viajan por el torrente sanguíneo no son detectados. También tengan en cuenta que la depresión inmunitaria del paciente oncológico inhibe la fagocitosis. Por otra parte, las células tumorales
que viajan a través de la linfa o la sangre tienen la capacidad de agruparse formando un émbolo. Entonces, este émbolo continúa multiplicándose, recuerden que pierden la capacidad de apoptosis, hasta que el tamaño que alcanzan este nuevo tumor inhibe la movilización a través de estos vasos linfáticos o sanguíneos. Entonces se sitúan en un nuevo órgano o sistema que suele ser cercano o circundante al tumor primario. Recuerden que presentan entonces capacidad de invasión y de movilidad, y esta capacidad de movilidad les permite metastatizar otros órganos y tejidos. Bien, vamos a hablar un poquito ahora, si continúan en la diapositiva, acerca de los efectos fisiológicos del cáncer, ¿sí? ¿Qué es lo que produce este tumor, esta neoplasia en el organismo? En primer lugar, se producen interrupciones en la función, ¿sí? Es decir, alteraciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque estos tumores, ¿sí? Estas neoplasias malignas pueden presionar o invadir, ¿sí? Al invadir, pueden presionar u obstruir la función, ¿sí? La fisiología normal y habitual de ciertos órganos o tejidos. Entonces, esta capacidad de invasión de alguna manera les permite presionar u obstruir ese órgano, por lo tanto afectan su funcionamiento. Por ejemplo, un tumor prostático puede obstruir la uretra y por lo tanto provocar retención urinaria, lo que normalmente conocemos como globo vesical. Un glioma, que son tumores que se forman a partir de células nerviosas, pueden aumentar la presión intracraneal. Y por ejemplo, un tumor de colon, que dijimos que el tumor de colon y recto es el más esperable o habitual o frecuente en ambos sexos, es el de mayor frecuencia de aparición o mayor incidencia, puede producir una oclusión intestinal y quizá estos pacientes desarrollan una perforación intestinal como complicación de su enfermedad oncológica. En segundo lugar, pueden producir alteraciones sanguíneas, ¿sí? Es decir, se produce un deterioro de las funciones habituales de las células sanguíneas. ¿Por qué se produce esta situación? Por diferentes motivos. En el caso de las neoplasias malignas o tumores del sistema hematopoyético, como son las leucemias, recuerden que el sistema hematopoyético o proceso de hematopoiesis es el proceso de formación de células sanguíneas que se produce en la médula ósea roja de los huesos largos. Entonces, cuando se alteran, ¿sí?, este proceso hematopoyético, el paciente puede desarrollar diversos trastornos, como por ejemplo anemias o trastornos de la coagulación. Dijimos también que con las leucemias, que pueden ser de dos tipos, de tipo linfoide o de tipo mieloide, se pueden desarrollar alteraciones en la fagocitosis porque se produce una depresión inmunitaria. Recuerden que los leucocitos excesivos, ¿sí?, que proliferan y se transforman, son anómalos, por lo tanto no tienen un propósito fisiológico. A su vez, una cantidad excesiva de estos glóbulos blancos o leucocitos inhibe la formación de eritrocitos y trombocitos. Los trombocitos son las plaquetas. Entonces el paciente desarrolla esto que les venía comentando anteriormente, que puede ser anemia o trastornos de la coagulación. Y por último, otro ejemplo que podemos encontrar son los tumores renales. Los tumores renales favorecen la aparición de policitemia. La policitemia es el exceso de hematocrito, ¿sí?, la cantidad excesiva del porcentaje de hematocrito. Por lo tanto, se ralentiza la circulación. Si la circulación se ralentiza, el paciente se encuentra mayor predispuesto a desarrollar trombos. Y con esta situación, todo el resto de complicaciones que se pueden presentar. Por otra parte, se pueden desarrollar infecciones.
Estas infecciones se pueden desarrollar porque el propio tumor se necrosa, porque este tumor invade la primera barrera protectora, que es la piel, el sistema integumentario, favoreciendo la entrada de microorganismos patógenos, debido a que se produce la afectación de órganos involucrados directamente en la respuesta inmunitaria, como es el vaso y los ganglios linfáticos, o porque un tumor puede fistulizar dos órganos o dos sistemas que son diferentes y que no deberían compartir su fisiología. Por ejemplo, se puede producir una fístula entre intestino y vejiga, entre intestino, hablo del colon, entre colon y conducto vaginal, por ejemplo, que son situaciones que se han producido. En estos casos hablamos de, en general, estadios avanzados de cáncer. Otra situación que se puede producir son las hemorragias, porque los tumores pueden producir erosión en los vasos sanguíneos, favoreciendo la aparición de sangrados, ¿sí? Esta situación puede producir anemia grave o hemorragias intensas que pueden predisponer al paciente a desarrollar un estado de shock hipovolémico potencialmente mortal. Por otra parte, se puede desarrollar en los estadios más avanzados del cáncer el síndrome de anorexia-caquexia. Recuerden que estas células, para proliferar y aumentar su tamaño, replicarse y multiplicarse, requieren nutrientes y oxígeno. Por lo tanto, se ve afectada la tasa metabólica del huésped. Bien, estos tumores desvían los nutrientes y el oxígeno y como no requieren síntesis proteica para su desarrollo, se multiplican rápidamente. Entonces, estos pacientes van a experimentar un adelgazamiento rápido y excesivo, se va a ver alterado su metabolismo, como así también van a experimentar otras situaciones como pérdida del apetito. Bien, si continúan en la diapositiva van a poder observar una foto, ¿sí? Una imagen de un paciente con un síndrome de anorexia-caquexia. En general se asocia a mal pronóstico y a estadios avanzados de cáncer. Por otra parte, se encuentra, como les mencioné anteriormente, los síndromes paraneoplásicos, que son todos aquellos efectos indirectos del cáncer, ¿sí? Pueden ser iniciales por el tumor primario o pueden ser indicativos de una recidiva de este cáncer, de esta neoplasia maligna. Algunos de los síndromes paraneoplásicos frecuentes son aquellos tumores o colecciones de células que, como dijimos anteriormente, tienen la capacidad de producir y secretar en exceso sustancias químicas de su célula o tejido progenitor. Por ejemplo, si de forma ectópica un tumor comienza a producir grandes cantidades de insulina, el paciente puede desarrollar hipoglucemias severas, por ejemplo en un tumor pancreático. Si un tumor renal comienza a producir grandes cantidades en zonas ectópicas, hablamos, ¿sí?, en localizaciones que no corresponden, grandes cantidades de hormona paratiroidea, posiblemente el paciente desarrolle hipercalcemias severas, ¿sí? En general se asocia a alteraciones o trastornos endocrinos porque estos tumores tienen la capacidad, como les dije anteriormente, de producir y secretar sustancias químicas como por ejemplo hormonas en forma excesiva. Y esta ubicación puede ser dentro del órgano o sistema que produce y secreta esta hormona o esta sustancia, estas enzimas naturalmente, o de forma ectópica. Y como les dije, en general se relaciona con afectaciones endocrinas. Y por último, se encuentra el dolor. Existe algún tipo de mito o creencia de que el alivio del dolor en el paciente oncológico suele ser poco satisfactorio o ineficaz. En la actualidad
existen una gran cantidad de avances e investigaciones que establecen que el dolor del paciente oncológico en la actualidad se puede tratar de mejor manera que hace algunos años atrás, cuando quizá no existía la cantidad de investigaciones que existen ahora. El dolor de un paciente con cáncer puede ser de tipo agudo o de tipo crónico y puede estar relacionado con su propio tumor o como efecto del tratamiento clínico, ¿sí? Tengan en cuenta que el dolor produce un aumento del estrés físico y psicológico y por lo tanto una mayor depresión inmunitaria cuando esta respuesta al estrés o este agotamiento frente al estrés se desarrolla en un tiempo prolongado. Con respecto a los efectos psicológicos del cáncer, podemos mencionar duelo, desesperación, ira, disfunción sexual, culpabilidad, alteraciones en la autoimagen, ¿sí? En la imagen corporal y el autoestima, miedo y aislamiento. Por eso siempre es tan importante hablar de la enfermería oncológica como una asistencia integral. ¿Bien? Con respecto al diagnóstico, en primer lugar es importante tener en cuenta ciertos conceptos fundamentales. Dijimos que recidiva hace referencia a la recaída o reaparición de una enfermedad. Remisión, en cambio, hace referencia a que un tumor, una neoplasia, está disminuyendo su tamaño. Este tumor o este cáncer se encuentra en remisión. Significa que se encuentra disminuyendo, ¿sí?, su tamaño, su proliferación y por lo tanto las consecuencias o las intercurrencias que puede generar en el huésped. Otros conceptos que me parecen fundamentales que tengan en cuenta para lograr entender la primera parte de esta unidad son los conceptos de clasificación y de estadificación. Cuando hablamos de clasificación, hablamos de que los tumores o cánceres se clasifican de acuerdo a la célula o tejido de origen. Y las nomenclaturas hacen referencia a la localización del tumor. Y muchas veces también pueden hacer referencia al nombre de su descubridor. Por ejemplo, un linfoma de Hodgkin, debido a su descubridor, o un linfoma no hodgkiniano. Se encuentran también, por ejemplo, los sarcomas, que son aquellos que se desarrollan en hueso o en partes o tejido blando. Podemos encontrar linfomas, podemos encontrar leucemias, podemos encontrar gliomas, ¿sí? Entonces, todos estos tipos, estos conjuntos de enfermedades o de neoplasias malignas, se clasifican de acuerdo a la célula progenitora, ¿sí? En segundo lugar, vamos a hablar de grado y estadio. Es muy importante que tengan en cuenta estos dos términos. Cuando hablamos de grado, hablamos de la tasa de diferenciación celular y del crecimiento, ¿sí?, de la proliferación o multiplicación celular que ha alcanzado una neoplasia o un tumor en específico. Las células más diferenciadas son las que son aquellas que son similares al tejido progenitor y se asocian con un mejor pronóstico. Las células menos diferenciadas, es decir, más indiferenciadas, son aquellas que presentan mayores diferencias en su estructura celular en comparación con la célula progenitora y se asocian a peor pronóstico porque su propósito fisiológico en general suele ser mucho más invasivo que en el caso de las células más diferenciadas. Y tengan en cuenta, por último, que el estadio o estadificación hace referencia al tamaño del tumor sólido, pero más específicamente a la extensión de la enfermedad, es decir, a la severidad de una enfermedad. Un tumor que ha logrado metastatizar diversos órganos y tejidos, en general, se asocia a estadios avanzados de cáncer, un grado 3 o un grado 4.
para lograr clasificar, ¿sí? Estadificar los diferentes tipos de cáncer o neoplasias malignas, en la actualidad se utiliza el sistema de estadificación TNM, que toma en cuenta el tamaño del tumor, la afectación o no de ganglios linfáticos y la capacidad o no de este tumor que ha tenido de producir metástasis en diferentes órganos y sistemas. Bien, otro término que es importante que tengan en cuenta es el término de marcadores tumorales. ¿Qué es un marcador tumoral? Es una molécula proteica detectable en la sangre y otros líquidos corporales que indica malignidad, ¿sí? Cuando existen altos niveles de sustancias bioquímicas específicas, podemos comenzar a sospechar que el paciente se encuentra iniciando o atravesando un proceso oncológico. Estas sustancias bioquímicas o marcadores tumorales pueden ser antígenos, pueden ser hormonas, enzimas, proteínas, etc. Por ejemplo, en el cáncer o tumor prostático existe una cierta proteína, una cierta sustancia específica que al encontrarse elevada nos puede hacer sospechar como profesionales de la salud que el paciente se encuentra atravesando un proceso oncológico. Así que es muy importante tener esto en cuenta. Por eso se recomiendan los exámenes prostáticos en todos los hombres mayores de 40 años. Bien, ¿cómo puedo realizar un diagnóstico de cáncer? A partir de un estudio citológico o a partir de estudios de imagen. A partir de los estudios citológicos estos estudios son aquellos que me van a permitir determinar la clasificación, el grado y el estadio de un tumor. Estos estudios citológicos se pueden realizar a través de la exfoliación de una superficie epitelial, cuando sospechamos, por ejemplo, de un adenocarcinoma. Un adenocarcinoma se trata de un tumor o neoplasia del tejido epitelial con origen glandular. Por eso es adenocarcinoma. Se puede realizar también este estudio citológico a través de una punción aspirativa, ¿sí?, de sangre o cualquier otro líquido corporal. En la imagen de la diapositiva pueden observar la aguja que se utiliza en la actualidad para realizar punción aspirativa de médula ósea, que son las que normalmente se conocen como PAMO. Y en tercer lugar, también se pueden realizar estos estudios citológicos a través de biopsias aspirativas de tumores sólidos. Estas biopsias se realizan, por ejemplo, en los tumores prostáticos, ¿sí? Estas biopsias se guían a través de una ecografía transrectal. Por eso la sospecha o el diagnóstico de cáncer requiere de diferentes estudios de diagnóstico y de cribado y no vale muchas veces, no es suficiente con un solo estudio. Por eso hablamos de estudios citológicos, de marcadores tumorales y vamos a hablar ahora también de estudios de imagen, ¿sí? Entonces recuerden que los estudios citológicos nos permiten determinar la clasificación, el grado y el estadio del cáncer y se puede realizar a través de la exfoliación del tejido epitelial, a través de una punción aspirativa o mediante una biopsia de tumores sólidos. Con respecto a los estudios de imagen, en primer lugar se encuentra la radiografía. Tengan en cuenta que la radiografía es un estudio con un bajo costo sanitario, es un estudio barato, pero inespecífico. Nos puede arrojar cierta sospecha, por ejemplo, una mamografía o una radiografía de tórax en el caso de un cáncer broncopulmonar, pero no son específicos. Por lo tanto, tienen sus ventajas y sus desventajas. En segundo lugar se encuentra la tomografía computada, ¿sí?, que es un estudio que se utiliza mucho en el diagnóstico del cáncer porque nos permite evaluar densidad tumoral, ¿sí?
Recuerden que la densidad tumoral y el número de células es una de las características que nos indican hiperplasia. En tercer lugar se encuentra la resonancia magnética nuclear, el cual es un estudio con contraste a través del cual se analizan señales transmitidas, ¿sí?, dependiendo características tumorales. En cuarto lugar se encuentra la gammagrafía, o también llamado centellograma, el cual también es un estudio con contraste que permite detectar la presencia de metástasis y nos permiten identificar también el estadio de un cáncer, ¿sí? Recuerden que el sistema de estadificación TNM tiene en cuenta, en tercer lugar, la metástasis. También se puede realizar ecografías, como dijimos anteriormente, una ecografía transrectal para guiar la biopsia de un tumor prostático, por ejemplo. Y en último lugar se encuentran las angiografías. Tengan en cuenta que las angiografías son procedimientos muy invasivos, son procedimientos con un alto costo en salud y que se utilizan como última opción cuando no se ha logrado diagnosticar o identificar al 100%, ¿sí?, o de forma asertiva un tipo de tumor. También se puede utilizar previo a una cirugía de escisión de tumor, ¿sí? Y muchas veces también se utilizan para determinar la localización de una neoplasia. Tengan en cuenta que para realizar una angiografía se debe inyectar contraste en un vaso sanguíneo de gran calibre cercano al tejido a examinar. Bien, en la imagen van a poder ver una angiografía y la realización de una resonancia magnética nuclear. Otros métodos diagnósticos: visualización directa a través de endoscopías, por ejemplo una cistoscopía en el caso de sospecha de cáncer de vejiga, o pruebas de laboratorio. Por ejemplo, como hablamos anteriormente, en las leucemias, la fórmula leucocitaria, ¿sí?, se encuentra altamente elevada. El paciente desarrolla leucocitosis severa, ¿sí? Entonces, esta situación nos puede indicar una sospecha de leucemia, además del resto de estudios que se deben realizar, como así también valorar las manifestaciones clínicas del paciente. En la imagen también van a poder observar una cirugía de escisión de tumor de colon, ¿sí?, una extirpación de un tumor de colon in situ. Dijimos que in situ es encapsulado, ¿sí?, con capacidad de poder extirparlo fácilmente y por completo. Ahí pueden observar el colon del paciente y el tumor ya extirpado por completo. Debajo hay otra imagen, ¿sí?, del intraoperatorio, y la imagen de la derecha es el postoperatorio del paciente, donde van a poder observar principalmente la herida quirúrgica, si es una cirugía tradicional. Van a poder observar una colostomía y por último un drenaje aspirativo tipo Jackson-Pratt en fosa ilíaca derecha. Bien, eso es todo. Esta es la primera parte. Con la profe Nadia González van a trabajar toda la parte de tratamiento, complicaciones y cuidados de enfermería al paciente oncológico. Lo que más me importa que puedan tomar en cuenta o llevarse de esta última parte es el diagnóstico del paciente oncológico. Tengan en cuenta que se tratan de patologías multifactoriales, donde vamos a tener en cuenta manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorio, estudios de imágenes, exámenes citológicos, que a su vez favorecen aún más, podríamos decir de forma iatrogénica, los efectos psicológicos y fisiológicos del cáncer, ¿sí? De alguna forma puede favorecer el estrés, el dolor y por lo tanto depresión inmunitaria y otras intercurrencias.
Por último, me interesa cuando comiencen a trabajar acerca de las complicaciones, que tengan en cuenta principalmente por experiencia sepsis, ¿sí? O lo van a ver como también infección o septicemia, creo que aparece de esa forma en la bibliografía, y el síndrome de lisis tumoral. Me parece muy importante que lo puedan desarrollar. Cuando hablamos de lisis tumoral, básicamente hablamos de una destrucción rápida de un tumor. Y esta situación produce hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia e hipocalcemia, porque tengan en cuenta que estos tumores muchas veces producen y secretan sustancias químicas similares a las de la célula progenitora. Bien, y además estos tumores, al destruirlos, pueden invadir o viajar y afectar otros órganos y tejidos y por lo tanto producir desequilibrios de este tipo. Tengan en cuenta también algo que me importa que puedan desarrollar, son las emergencias del paciente, urgencias y emergencias del paciente oncológico. Entre las que considero más importantes se encuentra la neutropenia febril y la aplasia medular. Y también me gustaría que tengan en cuenta, una vez que hayan trabajado toda la parte de tratamiento y complicaciones, tengan en cuenta también, dentro de los cuidados y las intervenciones de enfermería, los cuidados paliativos. Muchas gracias. Si tienen consultas o dudas, saben que lo pueden consultar a través del foro y estaré aquí respondiendo sus preguntas.